Antes de empezar, me gustaría contextualizar, que ya se ha hecho en las otras presentaciones, pero nos sobra un pequeño contexto de los conceptos fundamentales de estos seminarios. Simplemente recordar que para muchos intérpretes de Heidegger se considera un texto bisagra, es decir, un texto que está entre esta obra fundamental, que es Ser y Tiempo, y que va a ir dando lugar a lo que se conoce como la vuelta o la Kere, en donde se van a radicalizar aspectos fundamentales del pensamiento heideggeriano. Y en esta época, que va de 1927 a 1930 más o menos, que es la que estoy considerando yo, aparecen textos muy importantes, como sería ¿Qué es metafísica?, la conferencia del 29, también de la esencia del fundamento, que tiene su primera versión en 1929, la esencia de la verdad también en 1930, y Kant y el problema de la metafísica también en 1900, no me acuerdo si es 1929 o 1930. En fin, es todo este lapso de tiempo que yo estoy considerando va del 27 al 30 aproximadamente. Y justamente en este periodo se empiezan a radicalizar nociones que desde mi punto de vista ya estaban en Ser y Tiempo. Todos sabemos que hay una discusión de qué tanto hay una continuidad en el pensamiento de Heidegger, qué tanto puede haberse una ruptura. Cada vez más la línea de interpretación sigue esta idea de que hay una continuidad en el pensamiento heideggeriano, pero no falta quienes ven rupturas importantes. Yo creo que efectivamente en estos momentos hay una radicalización, y que es muy claro ver esa radicalización de nociones de la ontología fundamental, en concreto de Ser y Tiempo. Y en este momento se inicia también una cuestión que para mí es muy importante, que en donde se hace, lo decías hace un momentito, Luis, un énfasis particular en la Befindlichkeit y en la Stimmung. Cuando hablamos de Befindlichkeit, estamos hablando, según la traducción de Gauss, de encontrarse, y según la de Rivera, de Befindlichkeit. Y cuando hablamos de Stimmung, se traduce, sabemos, como estado de ánimo o temple de ánimo. Suele aceptarse más actualmente la traducción de Stimmung como temple de ánimo, para no confundirlo, para evitar confusiones con la idea de una vivencia interior, con la idea de sentimiento o emoción. Es decir, estos fenómenos que están muy vinculados con el individuo, con la subjetividad, con una interioridad que se proyecta hacia afuera. Y lo particular del término alemán, efectivamente, es que habla de esta idea de ambiente o de atmósfera en la que nos encontramos, no de una producción interna o de una iniciativa interna, sino de algo en lo que súbitamente y de manera a veces desconcertante, muchas veces desconcertante, nos encontramos. Bueno, además de situar este seminario en los conceptos fundamentales de la metafísica, que ya en ocasiones anteriores nuestros ponentes la han situado, también me gustaría señalar, con propósito del título que propongo, que es Aburrimiento y Metafísica, decir que se trata de un texto unitario. Creo que en Heidegger en general y en estos seminarios en particular puede haber a veces el problema de pensar que en la primera parte Heidegger habla de tales cosas, de tales temas, y que en la segunda parte Heidegger habla de otros temas. Y entonces casi podríamos tomar las dos partes como separadas, o podríamos, dentro de las partes, tomar ciertos capítulos también por separado y decir: aquí Heidegger habla del aburrimiento, aquí habla del mundo, aquí habla del animal, aquí habla de la fisis, y sacarlo del contexto. Me parece que hay un hilo conductor muy claro, quizá no del todo explícito, pero que es interesante seguir en todos los temas que se proponen desde el inicio hasta el final. Es más, me parece que
justamente cuando se inicia justamente tratando de aclarar en qué consiste la metafísica y por qué la pregunta por la metafísica, y Heidegger va a distinguirla de otros saberes, como podrían ser los saberes que la ciencia o la cultura, el arte, la religión. Cuando va a tratar y habla de esta equivocidad de la filosofía, justamente empieza con un temple de ánimo también fundamental, que es la nostalgia, y cita estas palabras de Novalis, a quien dedica bastante poco tiempo, apenas unas páginas. Y luego va a acabar otra vez con el temple, es decir, hay una cuestión como redonda en el texto, pasando por muchos otros fenómenos, como es esto tan conocido que ya vendrá en su momento, de la idea del animal es pobre de mundo, el Umwelt, el diálogo con la biología, etcétera. Bueno, también me parece importante señalar que una de las características de estos seminarios es la fidelidad de Heidegger ante esta idea de la fenomenología de la descripción. Si se decía, o se dice, que uno de los instrumentos esenciales de la fenomenología es la descripción, no así la explicación propia de las ciencias, de las ciencias, ni la explicación causal, sino la descripción. Estas lecciones son un ejemplo muy claro de este modo de tratamiento de los fenómenos. Heidegger se da vuelo en la descripción en estos seminarios y en particular al tratar del temple de ánimo y del aburrimiento, que es el que compete a estas lecciones. Y además de la descripción, insisto, siendo fiel a la fenomenología, Heidegger también va a utilizar un instrumento en toda la lección o en gran parte de la lección, que es la comparación. En la segunda parte, cuando habla de el mundo y habla de esta comparación de la piedra no tiene mundo, el animal es pobre de mundo, el hombre configura mundo, tiene mundo, dice que va a iniciar un análisis comparativo. Luego hay un punto en el que parecería que se echa, no que se echa para atrás, pero que se la piensa mejor y dice, bueno, esto es solamente momentáneo, no necesariamente se trata de un análisis comparativo, desde luego no se trata de ninguna jerarquía, y ahí queda como tambaleando la idea de la comparación. Sin embargo, en los parágrafos que a nosotros nos competen, que tienen que ver con la primera parte de las lecciones y en concreto los parágrafos 24 al 38, Heidegger también lleva a cabo una comparación y procede de manera comparativa y habla de que la comparación, y esto me parece muy importante, tiene un carácter no jerárquico, sino de contraste, y que a partir de la comparación se logra poner en evidencia, hacer evidente las diferencias más que las similitudes. Y justamente ahí está la riqueza del análisis, no tanto en establecer semejanzas, sino en establecer diferencias. Bueno, entonces, el punto de partida de la charla de hoy tiene en la mira estas nociones, ¿no? Esta idea de que se trata de un texto unitario, de que hay un hilo conductor entre todos los temas tratados, que no se trata de temas desvinculados, que en todos ellos hay, digámoslo así, un alarde, en el buen sentido de la palabra, de descripción, que es lo propio de la fenomenología, que es lo que debe de caracterizar a la fenomenología, en contraposición con la explicación científica, y que en todas las lecciones, en toda la lección, hay también el uso de la comparación. Bueno, entonces inicio directamente. También en las presentaciones, en la presentación anterior y también en las presentaciones anteriores, se hizo alusión a cómo se inicia, insisto, diferenciando la metafísica de otros saberes, como es el caso de la ciencia, la religión y el arte. Y Heidegger
en un momento dado dice que lo primero, antes de seguir en la pregunta por la metafísica, es determinar, aclarar, explicitar cuál va a ser el acceso a la pregunta, también siendo fiel a su proceder fenomenológico. Y en ese momento dice que para ello hay que despertar un temple de ánimo. Queda claro también que aquí esta idea de despertar un temple de ánimo no significa provocarlo, no significa tener la iniciativa y decir de ahora en adelante yo voy a hacer metafísica, sino de ponernos, digamos así, en disposición, de ponernos a la escucha de algo que de alguna manera ya está ahí, como cuando dormimos y despertamos y constatamos lo que sucedió durante el sueño. Heidegger propone entonces el aburrimiento y propone una primera forma de aburrimiento que es muy conocida y que además creo que uno disfruta con la lectura de esta primera forma del aburrimiento, en donde se pone en evidencia la estructura de dicho estado de ánimo. Y esta estructura, ustedes recordarán, consiste en dos momentos, que sería el ser dejados vacíos y el dar largas del tiempo. Ya en esta primera forma del aburrimiento, y esto es importantísimo, se pone en evidencia el vínculo que tiene dicho estado de ánimo con el tiempo. Entonces ya va quedando claro que se trata de un estado de ánimo fundamental, porque tiene que ver con el tiempo, que sabemos que para Heidegger está en la raíz del preguntar por el ser. Para dar cuenta de este fenómeno, también ya nos quedó claro, de acuerdo a los parágrafos anteriores, que es necesario partir de un rasgo fundamental, implícito, esencial al aburrimiento, que es el pasatiempo. Y el pasatiempo de lo que trata, también se dio ya, es de querer, digámoslo así, apurar al tiempo, ir un poco contra el tiempo. De cualquier forma no va a suceder, de cualquier manera no se va a lograr. Pero entonces aquí se va a ver justamente que el tiempo nos da largas, que el tiempo desiste, que el tiempo, digámoslo así, se resiste y ahí es cuando se hace evidente la conexión de este temple con el tiempo, como decía yo hace un momento, y con el tiempo comprendido ya casi en este primer momento en su sentido originario. Es decir, no como sucesión, no un tiempo cronológico, sino como desistimiento. Se empieza ya en este momento, pero apenas con una pequeña indicación, a señalar este carácter de nilidad que pertenece al tiempo originario y este carácter extático que pertenece también al tiempo originario. Y entonces se propone Heidegger conducir el análisis de esta primera forma del aburrimiento. Va a decir que no se trata de diferentes tipos de aburrimiento, sino que el análisis tiene que ir ganando en profundidad. De lo que se trata es de ir ganando en profundidad para lograr captar, para lograr obtener la esencia de este estado de ánimo. Y esta primera forma del aburrimiento que Heidegger caracteriza como el aburrimiento por, que está claramente determinada por un ente que se puede seleccionar, que se puede definir, y ¿se acuerdan? Obviamente del ejemplo de la estación del tren, en donde se vale Heidegger de varios momentos muy claros en donde funciona el pasatiempo y se ven las manecillas del reloj, se para uno a ver una revista y por más que tratas de ir, digámoslo así, apurando al tiempo, no se logra, el tiempo se desiste, el tiempo resiste. Aquí se hace también ya, no sé si la palabra es patente, pero se anuncia ya también
comparación que hace Heidegger en Ser y Tiempo y posteriormente en ¿Qué es metafísica? Entre el miedo y la angustia. Este temple de ánimo que tiene que ver con con algo determinado, siempre vinculado a un ente determinado, que es el miedo, y la angustia, que nos va a librar acceso a la nada, y de esa manera podrá dar lugar a la pregunta por la metafísica. Sin embargo, decíamos ya también que se hace evidente entonces que hay que ganar en profundidad. Y para ello entonces Heidegger propone una segunda forma de aburrimiento, que es el aburrirse en. Me parece que poco a poco, a partir del análisis descriptivo de los dos momentos estructurales del aburrimiento, se va dando cuenta de los caracteres fundamentales del Stimmung, justamente, ya pensados en Ser y Tiempo y que es metafísica. ¿A qué me refiero con estos caracteres del estado o temple de ánimo? Creo que efectivamente se va ganando en profundidad y se va haciendo explícito que los temples de ánimo abren mundo, no un aspecto del mundo, no algo determinado conceptualmente y definible, sino que nos ponen, digámoslo así, en totalidad, no frente a lo ente, sino en medio de lo ente, en medio de lo ente. Nos encontramos en medio de lo ente. También por eso me parece importante mantener la traducción de Gauss, no solamente disposición afectiva, sino encontrarse. Nos encontramos ya en medio de la totalidad de lo ente. Y luego también se va haciendo claro, sobre todo en esta segunda forma del aburrimiento, otro carácter del temple, que es esta idea de sorpresa. Los temples de ánimo nos abordan. Me encuentro ya en un estado de ánimo que yo no elegí, que yo descubro y del que me puedo hacer cargo, ciertamente, del que me puedo hacer cargo, pero que no procede de un acto volitivo, que no procede tampoco de libre albedrío. Entonces, en ese sentido, los estados de ánimo tienen un carácter sorpresivo, nos abordan. Y en ese sentido mismo, tienen un carácter interesante de anonimato. Como no resultan de una producción subjetiva, interna, volitiva, como no tienen curiosamente tanto que ver con mi identidad, sino con esa atmósfera en la que me encuentro, los estados de ánimo tienen un carácter anónimo, no me pertenecen, sino que en cualquier caso yo les pertenezco a ellos. No soy en sentido estricto yo la que tiene alegría o la que tiene tristeza, sino que podría decirse en lenguaje heideggeriano que somos tenidos por la alegría o que somos tenidos por la tristeza. Mientras más profundo y esencial es el estado de ánimo, más evidente se hace este carácter anónimo. Y este carácter vulnerable, ¿no? También decía Heidegger ya desde Ser y Tiempo que los estados de ánimo son posibles debido a que la existencia del Dasein, o el Dasein como existencia, el hombre entendido como existencia, es siempre vulnerable. Es un ser que, digámoslo así, está siempre, por decirlo de alguna manera, a la intemperie. En este análisis de la segunda forma del aburrimiento, del aburrirse en donde, insisto, se van haciendo patentes estas estructuras, estos rasgos fundamentales del temple de ánimo, también nos van a ir conduciendo con mayor claridad a la diferencia ya estipulada en textos anteriores entre estado de ánimo y estado de ánimo fundamental. Stimmung y Grundstimmung. La segunda forma del aburrimiento va ganando en profundidad, señala Heidegger. Y nos ofrece, siento que muchísimas páginas de esta descripción del aburrimiento, no muchas más que del aburrimiento profundo y de la primera forma del aburrimiento.
Pero me llama la atención, debo de confesarlo, porque en esta lectura que llevé a cabo para la presentación, ya me había pasado en otras ocasiones, pero pensé que para esta presentación quizá descubría algo más específico sobre este segundo modo del aburrimiento. Ya en la discusión posterior lo hablaremos, pero no alcanzo a verlo con total claridad. Ahora voy a explicar por qué no alcanzo a ver la peculiaridad de esta distinción. Me parece que ciertamente la primera forma del aburrimiento y el aburrimiento profundo de alguna manera eclipsan a esta segunda forma del aburrimiento. Cuesta, y lo dice el propio Heidegger, cuesta encontrar el modo en el que opera el pasatiempo en este modo del aburrimiento. Cuesta y es propio de su esencia el que cueste encontrar cuál es el pasatiempo. Porque el pasatiempo cada vez se va deslizando más hacia lo indeterminado, porque el estado de ánimo va siendo cada vez más difícil de entender en relación a un estado de ánimo determinado. Y entonces finalmente Heidegger encuentra el ejemplo de la velada, de esta reunión, ¿no? Y entonces va deshaciéndose de toda determinación que pueda ir causando confusión. Es decir, que pueda hacer que entendamos que hay una vinculación con lo desagradable o con lo pesimista. No, en realidad, dice Heidegger, todo estaba bien en la reunión, sorprendentemente bien. Y no solamente estaba bien, sino que él, dice, aunque tuvo trabajo, gustoso fue a la reunión. Es decir, no tuvo que interrumpir el trabajo obligado, no estaba de mal humor, es decir, un temple que cierra en vez de abrir, esto es importante, porque el aburrimiento es en la medida en que va a ser una Grundstimmung, tiene que tener este carácter de apertura, no de cierre. Solo como paréntesis, recordemos que los estados de ánimo, en la medida en que abren, también pueden cerrar, y esto es complejo. Pero Heidegger se carga de mostrar que en el aburrimiento no hay cierre, que el aburrimiento en realidad no es que se trate de una proyección interna de alguien que está malhumorado, que está harto porque lo interrumpieron en su trabajo y tuvo que ir a esta reunión. Y luego además es curioso cómo se detiene en la descripción, no escatima, la comida estuvo bien, la charla estuvo bien, la música, y luego habla del fumar también, un pasatiempo que suele usarse socialmente. Y luego dice, las mujeres dicen que ya es tarde, que hay que regresar a casa, y entonces hay que regresar a casa, y cuando regresa a casa se da cuenta que ha estado aburrido. ¿Por qué? La pregunta queda en suspenso. ¿He sido yo lo aburrido para mí mismo? Se pregunta Heidegger. ¿Soy yo quien me ha aburrido a mí mismo? Y aquí uno diría, parecería que sí. Parecería que, y entonces uno puede caer en la trampa, parecería que mientras en el caso de la estación del tren el aburrimiento está vinculado a un objeto determinado, a que no llega el tren y que tengo que esperar ahí donde no quiero estar, en el caso de la reunión donde todo es agradable y nadie me ha obligado a estar ahí, en realidad el que está aburrido soy yo quien está aburrido de mí mismo. Pero entonces ahí caemos en el peligro de una interpretación de índole psicológica o de índole subjetiva. Hay que ver quién es este sujeto, este individuo que está aburrido, aunque la situación externa no lo esté, no sea aburrida. Y entonces ahí caímos en el peligro de no entender la Stimmung como Heidegger la está queriendo entender, como Heidegger la está tratando de desligar de la psique o de esta interioridad. Tampoco se trata, y Heidegger lo señala varias veces, de señalar si era legítimo o no aburrirse. No se trata de eso.
No estamos hablando de si es legítimo aburrirse o si no es legítimo aburrirse. Lo que sucede es que si yo tomo como hilo conductor del análisis del aburrimiento, como rasgo fundamental del aburrimiento, el pasatiempo, lo que me doy cuenta es que en realidad es el pasatiempo mismo el que me ha aburrido. Es la fiesta misma la que me ha aburrido. No soy yo mismo como individuo, como sujeto, independientemente del mundo. No se trata el aburrimiento de una vivencia interna. Y además, en el pasatiempo, al identificarse, el pasamiento con aquello que me aburre, en lo que me aburro, me doy cuenta de que no he puesto, y este es otro rasgo fundamental para la pregunta por la metafísica, no he tratado de escapar. Hay una especie de dejadez, una especie de permitir que pase. Esto ya anuncia claramente la tercera forma del aburrimiento. No está oculto, no está reprimido, no es desagradable, no es que esté cansado, tampoco se trata de una especie, insisto, como de represión, simplemente dejo que suceda, no lo apuro. No hay una lucha contra el aburrimiento. Aquí hay una idea interesante. Si no hay una lucha contra el aburrimiento, entonces el pasatiempo, ¿qué función juega? Porque el pasatiempo tenía esta función de ir un poco contra el aburrimiento, conforme a su sentido. Esa era la idea, ¿no? El pasatiempo, decíamos, acaba siendo identificado como la velada misma. Es en lo que nos aburrimos. Y la pregunta que creo que habría que hacerse es, ¿a qué apunta todo esto, no? ¿Qué significa este en? Que no refiere a mi individualidad, que no refiere a mi subjetividad, pero que tampoco puede identificarse con la situación sin más. ¿Por qué Heidegger dedica tantas páginas a este segundo modo del aburrimiento? No podríamos... A ver, ¿por qué digo que no podríamos identificarlo con un... no se puede identificar sin más con el en? Porque si identificamos el en como una situación, también es determinable, igual que el primer modo de aburrimiento. Y aquí se supone que vamos ganando en indeterminación. ¿Por qué sería también el estar esperando en la estación de tren? Habla de una situación, igual que habla de una situación la fiesta. ¿A qué refiere este en del segundo modo de aburrimiento? Me volví a quedar un poco en las mismas que en las otras veces que he leído el texto, solo que ahora se me ocurrió pensar que quizá justamente este en, nos aburrimos en, no por, que es la primera forma del aburrimiento, quizá tiene un eco del ser en el mundo de ser y tiempo. Que quizá el en, que no hace alusión directa a la, o no hace primeramente, no directamente sí, pero no originariamente a la situación, tiene que ver con la idea de que nos aburrimos en, significa nos aburrimos en la apertura al mundo, que somos en cada caso. ¿Se acuerdan de Ser y Tiempo, del ser en el mundo y de cómo se detiene Heidegger tanto tiempo en la idea en el análisis y en la descripción del en, de donde salen los modos de apertura, entre los que está justamente el temple anímico? Se me ocurre que ese en a lo que abre es justamente a la apertura misma. De lo que estamos aburridos es de nuestra apertura, del ser en el mundo mismo. Eso sería el lenguaje de ser y tiempo, no el lenguaje de los conceptos fundamentales. Ok, la forma, continúo entonces, la forma en la que los dos momentos estructurales del aburrimiento se dan en esta segunda forma está, decía hace un momentito, caracterizada por un
por una dejadez, por un dejar que se deslice este tiempo indeterminado, que no tiene necesariamente una duración desagradable. Y se anuncia ya que de alguna manera estamos fijados a la situación, de que de alguna manera estamos forzados a la situación, pero no es que estemos forzados extrínsecamente, no estamos obligados. No hay una inquietud, como en la primera forma del aburrimiento, pero estamos de alguna manera entregados a esta dejadez. Y en esta entrega hay una especie de vacío. Se crea una especie de vacío. Y por primera vez se forma en este vacío una opresión. Y aquí, evidentemente, vienen a la mente los rasgos ya anunciados en Ser y Tiempo y en Que es Metafísica de la angustia. Ya hay una dejadez, ya hay como un dejarse ir atrás, como dice Heidegger, ya hay un vacío, ya hay algo que oprime y ante lo cual en realidad no podemos decir nada. Y es en ese momento, obviamente estoy sintetizando, cuando se da la tercera forma del aburrimiento. Y este aburrimiento, que nos va a librar acceso, en definitiva, a la pregunta por la metafísica, es calificado por Heidegger como eso aburre. En esta tercera forma se hacen ya del todo patentes los rasgos antes atribuidos a la Grundstimmung, al estado de ánimo fundamental. En esta tercera forma del aburrimiento se hace imposible encontrar un pasatiempo. No se puede encontrar un pasatiempo y no es necesario tampoco encontrarlo. Y tampoco se puede identificar con algo, no es identificable. Y en este aburrimiento profundo hay una, digámoslo así, vinculación con el tiempo que es una hora que se dilata. Un ahora que se dilata y que cede la supremacía al aburrimiento. Es importante esta idea del ahora que se dilata y donde cedemos. No hay obstáculo. Nos encontramos en totalidad inmersos en este aburrimiento. No hay nada que decir. Hay una opresión que simplemente, digámoslo así, dejamos advenir, que es hacia donde Heidegger quiere ir. Hay que dejar. Esto va a ser muy importante, luego lo vamos a ver, cuando Heidegger quiera distinguir al animal y al hombre y habla de conducta y comportamiento, y entonces cuando habla del comportamiento, que es lo que va lo propio del hombre contra la conducta del animal, digámoslo así, el problema del animal, o lo propio del animal, es que no deja que comparezca a la cosa misma. Siempre está, digámoslo así, como en este vínculo con la cosa en la que se apodera de la cosa misma, ¿no? No deja que la cosa misma se muestre. Y en cambio, en el comportamiento, a diferencia de la conducta, hay esta posibilidad de dejar libre. Y este dejar libre, que es propio a su vez de la trascendencia que alude a la existencia, tiene que ver con este dejar ser, con este dejar que las cosas mismas se muestren, que a su vez tiene que ver con la idea de verdad. O sea, están todos los fenómenos, todos los, no me gusta tanto decir todos los temas, porque no es un catálogo de temas, pero están todos los problemas aquí presentes.
Dice Heidegger, en esta forma del aburrimiento profundo, estamos suspensos, suspendidos, estamos fijados, hay una suerte de obligación, hay una suerte de coerción que nos obliga a escuchar. Ante esto simplemente lo que podemos hacer es escuchar. Estar dispuestos a la escucha, permitir, soportar y dar lugar así a que se manifieste lo que la cosa misma. Es aquí donde se introduce, insisto, también la idea de la libertad y la idea de la libertad vinculada con la idea de verdad. Bueno, creo que, digamos, para finalizar, me gustaría, bueno, señalar que Heidegger al final del capítulo cierra la primera parte de la hora libro. Solo quiero confirmar una cosa. Cierra esta primera parte con cierra esta primera parte del libro dejando muy en claro cuál es la forma de acceso, deja muy en claro el carácter metódico de los templos de ánimo y queda perfectamente, digamos así, estructurado el camino para que en la segunda parte de la hora libro se lleve a cabo la pregunta por la metafísica. Está ya en condiciones, digámoslo así, en la segunda parte del texto para preguntar lo anunciado en el título, los conceptos fundamentales de la metafísica. Sin olvidar, insisto, que no queda atrás todo lo que se ha ganado en la primera parte, porque además no podría ser así en la medida en que, fenomenológicamente hablando, el objeto en cuestión, es decir, la metafísica, perdón, que en este caso es el objeto, la cosa misma, es la que determina el acceso. Entonces sería equivocado pensar que toda la primera parte ya no está presente en la segunda. Simplemente fue un acceso y bye, vamos a lo que sigue. No, insisto, en la medida en que el objeto mismo es el que determina el acceso, a lo largo de todas las lecciones existe este vínculo entre uno y otro. Sin embargo, para enfatizar en esta unidad que mencionaba al inicio de la ponencia, creo que es interesante ver cómo queda librado ya el acceso, establecido el acceso a la pregunta y se hace del todo claro, insisto, el papel metódico de los templos de ánimo. Y simplemente una cosa más, también para pensar en lo que sigue, en la charla, en la discusión, y es la siguiente. Esta descripción tan detallada que hace Heidegger de los templos de ánimo, esta fidelidad suya a la fenomenología es clara y sin embargo al final me hace preguntarme, sé que muchos intérpretes también lo cuestionan, si realmente en el aburrimiento profundo hay ese, por decirlo así, comportamiento. Si eso quiere decir estar aburridos. Y me pregunto sobre la vigencia de este temple de ánimo. Es decir, en una realidad como la que desde luego estamos viviendo ahora, no
no me parece que sea vigente el aburrimiento, pero no solo en una sociedad como, en una situación como la que estamos viviendo ahora, no reconozco ese aburrimiento o no me reconozco en ese aburrimiento, quizás sí en el miedo y en la angustia o a veces en otros templos que ha analizado Heidegger como el espanto o en ocasiones hasta el pavor, pero no sé tampoco si en una sociedad como la nuestra exista el aburrimiento así como Heidegger lo describe. No sé si es un temple de ánimo muy propio de determinadas sociedades que están colmadas, que no tienen las carencias de otras, en donde no sé si se puede hablar del aburrimiento como un temple de ánimo fundamental. No sé, esto que dije al último es solamente una especie de pensamiento que me vino a la hora de volver a revisar estas lecciones del 1929-1930. Y bueno, eso, con eso cerraría mi exposición. Muchas gracias por la escucha. Bien, muchas gracias, doctora Pilar. Gracias, César. Un aplauso virtual. Eh, Gracias. ha sido un gusto escucharla, entrar en este análisis tan detallado de, de los temples, en este caso particular del aburrimiento, porque como vemos, pues es un tema complejo, ¿no? Que cuando nos vamos adentrando empieza a abrir muchísimos matices, ¿no? Y en este caso el aburrimiento, quizá es, si lo midiéramos en páginas, la cuestión a la que le dedican más páginas en este curso Heidegger, ¿no? Sí. ¿Sabe? Bien, entonces tenemos un buen tiempo, buen rato para el diálogo, para entrar a las preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas para la doctora Gilardi. Pueden levantar la mano. Ah, sí, veo aquí ya una mano levantada. Es de justamente tú, ¿verdad, Luis? Y Humberto. Ok, entonces comenzamos con ustedes dos. ¿Les parece bien si... también Ricardo, ¿les parece bien si juntamos así unas tres preguntas para que las retome la doctora y avanzamos a otras preguntas, ¿ok? Entonces, por favor, Luis, adelante. Gracias, Cesarín, gracias, Pilar. Esto último que dijiste creo que es un buen tema para discutir. O sea, me encantó, pues. Gracias. Eh, el, o sea, es claro, ¿no? Que en el pensamiento de Heidegger hay algo así como distintos nombramientos de los estados de ánimo fundamentales de acuerdo a épocas, ¿no? Mm, E incluso dentro de su propio pensamiento vemos distintas caracterizaciones para estas disposiciones de ánimo fundamentales. Pero introdujiste una nueva categoría, es decir, no solamente es una cuestión de tiempo, sino también de lugar o de espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, no, no, no es que los estados de ánimo no solamente se generen en el ahora, sino en un aquí. Es decir, en los estados de ánimo fundamentales siempre está esa singularidad, ¿no? Concreta de la situación y no una mera abstracción así como mm, estructural de los existenciarios, ¿no? Sino que está llena de contenido mm, úntico, si me permites decirlo así. ¿No? O sea, a ver si pudieras abundar, porque creo que esto potencia mucho, ¿no? Como la discusión sobre las implicaciones del estado de ánimo y además este constante señalamiento al sí mismo, ¿no? O sea, mm, como algo que está ocurriendo, no digo en mí, sino a través de mí, ¿no? O sea, en el sentido de que me atraviesa el estado de ánimo. Y mm. otra vez, en esta cuestión eh, de situación tanto temporal como espacialmente, ¿no? Esa sería la cuestión. Primero, primero todas las preguntas, ¿verdad?
y luego la Sí. sigue. O como prefiera, doctora, si usted prefiere ir para dar una respuesta más detallada a cada una, como usted prefiera. Si quieres, hacemos como primero la respuesta, las preguntas, y primero las respuestas y luego las preguntas. Eso me parecería mejor. Sí. No, la hacemos, es como lo tenían pensado, como lo tenían Ok, pensado. perfecto. Decía Gadamer, si no mal recuerdo, que así sucedía la realidad hermenéutica, ¿no? Primero son las respuestas y luego las... Hagámoslo así, por favor. Ok, perfecto. Adelante, Humberto, por favor. Saludos a todos. Eh, a mí, ahorita de lo que decía la doctora, me hace pensar, ahorita estoy redactando unos artículos precisamente sobre Heidegger y en mi estudio de posgrado también estoy enfocándome en el pensamiento de Heidegger. Entonces, yo no dejo de pensar precisamente en estos parágrafos sobre el aburrimiento. Mis preguntas, bueno, cuestionantes, que la verdad es la segunda vez que leo conceptos fundamentales y no le este apartado creo que es el más oscuro, si no me equivoco, Mm, igual como la doctora lo planteó. sí. ¿Qué es estar aburrido para Heidegger? Y quisiera que la doctora igual ahondara en, ¿Heidegger busca la respuesta al sentido o al ente? Eso, yo me quedé con eso. Y yo creo que esa respuesta también ahonda Heidegger en hitos, cuando hace esta pregunta, este cuestionamiento de qué es metafísica, cuando una pregunta despierta expectativa, dice Heidegger que hay que renunciar a ello. Entonces, la doctora iniciaba con el discurso que Heidegger, que es lo que busca, es encontrarse con la totalidad del ente. Entonces, Ujú. mi pregunta sería, para Heidegger en sí, en estos parágrafos, ¿qué es estar aburrido? ¿Y Heidegger busca la respuesta al sentido o al ente? Ok, gracias, Humberto. Entonces, vamos ahora con tu pregunta, Ricardo. Gracias, César. Hola, Pilar. Qué gusto Hola, Ricardo. escucharte, aprender de ti. No, no. Realmente muchas gracias. A, a mí también me llama mucho la atención. Son dos las cosas que me gustaría eh, comentar, preguntarte. La primera es, a mí me llama mucho la atención que precisamente en estas fechas, es decir, entre guerra, ¿sí? 29-30, es decir, Ujú. medio terminó la Primera Guerra Mundial, y digo medio terminó porque en realidad es un continuum entre la primera y la segunda, ¿no? Todavía no está en la Segunda Guerra Mundial, pero está en el ambiente, pues, la guerra. Es, no quiero decir contradictorio, sino más bien no alcanzo a comprender cómo, me gustó mucho la interpretación que estás haciendo, cómo es factible que esté llevando a cabo Heidegger una descripción como la del aburrimiento en 29-30. Es Ujú. decir, cuando estamos en entreguerras. O sea, ¿cómo entender esto? Porque tú has sido muy enfática, Pilar, y esto, es decir, lo estoy juntando con la segunda cosa que quiero comentar. Has sido muy enfática que es casi hiper descriptivo Heidegger en este libro, sí, pero no es solo una descripción, ¿no? Es decir, porque entonces estaría siendo Heidegger ciencia positiva, pues, ¿no? Estaría siendo botánica, por ejemplo, ¿no? O zoología, ¿sí? Si no es una, es decir, la fenomenología heideggeriana es una fenomenología hermenéutica. Mm. Entonces, no es una pura descripción, porque entonces sería una especie de ciencia positiva, sino más bien Mm. pareciera que con esto está llevando a cabo Heidegger una descripción de lo que está sucediendo en la Europa de entreguerras. Y no acabo de sumar una cosa con la otra, pues, ¿sí me explico? Ujú. Eso es todo, gracias. Gracias, Ricardo. Sí. Sí, adelante, doctora. Entonces, comentamos estas preguntas. Sí.
Bueno, como sucede normalmente, creo que se relacionan las preguntas, los comentarios, gracias. Creo que lo primero, Luis, este, acuérdate que efectivamente en los estados de ánimo, en Ser y Tiempo, en el parágrafo 29, sí, que están entre el parágrafo 29 y el parágrafo 30, cuando analiza el miedo, y luego en el 40, cuando va a la angustia, tienen este papel, digamos, de hacer evidente la facticidad y el estado de yecto, ¿no? Y entonces, aquí viene una cuestión compleja en toda la filosofía de Heidegger, que es cómo la facticidad alude a una, digámoslo así, indicación formal, pero a la vez refiere a la situación, al aquí y el ahora. Es decir, no está hablando, y entonces ahí Heidegger podría escaparse de, ok, yo no estoy hablando de esta situación histórica, no estoy hablando de este momento histórico, sino de que hay momento histórico y de que hay situación, no esta o esta o esta situación, de que hay situación y de que hay siempre tiempo, o de que somos siempre en situación y en tiempo. ¿Cuál queda suspendido? Cuando hablas del estado de ánimo, eso es problemático. Cuando hablas del estado de ánimo, eh, si en otros análisis tiene mucho sentido. Cuando introduces el tema de que es un pilar en la filosofía de Heidegger, el temple anímico, o sea, ¿en qué sentido el temple vuelve o pone de manifiesto el estado de yecto, pone de manifiesto nuestra facticidad, el ser aquí y ahora, el sí mismo, la mismidad, que no es entendida en términos de un yo, de conciencia ni de subjetividad, pero que al mismo tiempo no quiere comprometerse con un aquí y ahora histórico en el sentido histórico en el sentido de no sé si historiográfico, sí, no sé si más o menos me explico. Sí, entiendo la dificultad de esa palabra. ¿Verdad? Totalmente, totalmente, pero lo que a mí me llama mucho la atención de lo que está señalando y que creo que tiene que ver también con lo que está preguntando Ricardo, es decir, esos estados de ánimo no se suscitan solamente por el momento histórico, sino por el lugar en el que se está en el momento histórico. Entonces, ese otro factor, ¿no? O sea, lo decías y lo planteaste. Yo no sé si en un lugar como México, bajo las condiciones en las que estamos, puede experimentarse el estado de ánimo Aburrimiento. del aburrimiento, ¿no? Entonces, hay un otro factor, ¿no? Que no es solamente el tiempo, sino que es también el tiempo-espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esa otra parte que creo que pues quizás no se suele acentuar tanto y que tú estás acentuando, me parece que abre, ¿no? Como una nueva comprensión de lo que son los estados de ánimo fundamentales, porque no son estas cosas abstractas de decir el aburrimiento, no. O sea, a ver, el aburrimiento depende en una situación, ahora sí que histórico-social, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que con esa indicación que estás haciendo, y que creo, insisto, tiene que ver con lo que dice Ricardo, es decir, en la Alemania de 1929-30, la crisis, ¿no? En ese contexto hablar de aburrimiento, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Sí, yo creo que sí, solo hay una parte que habría que cuidar de esta, ¿te acuerdas? Sabes, lo sabes perfecto. Esta distinción de espacio-tiempo en Heidegger, que ya no opera como tal. Es decir, no es que los temples, no es que Heidegger haya descuidado
el tema del espacio porque haya privilegiado el del tiempo en la medida en que está buscando, el eje de su pensamiento es el ser y el tiempo y este carácter de nada anílico del tiempo que no es comprendido como sucesión. Entonces no es este binomio espacio-tiempo en donde privilegia tiempo, y eso se ve en los estados de ánimo, y no espacio. Eso yo creo que habría que cuidarlo. Yo creo que lo que sí efectivamente hay es esta... siento que es impecable el análisis de Heidegger, es impecable. Cómo va tejiendo, a veces me da la impresión en este segundo momento, que estoy de acuerdo en esta obscuridad, en este segundo modo del aburrimiento, que él mismo no sabía dónde iba a ir. Es muy claro, ahora lo tenemos como un libro, pero es muy claro que eran lecciones, que estaba pensando en el momento de que las estaba llevando a cabo, que no estaban estructuradas ya en su cabeza. Unas partes más que otras, pero hay unas que me parece, y en concreto esta, que él da vueltas y vueltas y vueltas, siendo fiel al carácter circular que él reconoce en la metafísica y que señala al inicio, siendo fiel a la equivocidad de la filosofía que también señala al inicio. Es decir, no se equivoca, va siendo muy congruente. Y sin embargo, y esto tiene que ver con las otras dos preguntas, al final uno se pregunta, ¿de qué aburrimiento está hablando? Es decir, de un aburrimiento, insisto, que tiene que ver con una situación y con una facticidad que yo no reconozco, y que lo que dice Ricardo, en un momento entre guerras, donde Heidegger escribe esto, es complicado. Es complicado. Y me gustaría señalar una cosa. Lo mismo puede suceder con el caso de la angustia. Y muchos intérpretes también lo han señalado. Es decir, esta angustia lúcida de ser y tiempo y de que es metafísica, que no tiene nada que ver con la inquietud, con la ansiedad, sino con esta clara noche, ¿no?, de la nada y de la oscuridad, en que es angustia, es decir, y entonces, ¿qué término tendríamos que mantener para la angustia que efectivamente nos hace que se rompa todo ese plexo reflexional que es el mundo, que nos deja en el vacío, pero que no tiene este carácter de serenidad? Porque aquí está apuntando hacia la serenidad Heidegger, ¿no? O sea, todos los estados de ánimo fundamentales van dejando ya ciertos rasgos, ciertas señales, el dejar ser, el soltar, el no poner oposición, todo eso va apuntando ya a este estado fundamentalísimo que va a ser la serenidad en el segundo Heidegger, el así llamado segundo Heidegger. Y creo que para retomar la segunda intervención, la intervención de Humberto, efectivamente se habla de que el estado de ánimo, y esto lo señala ya desde Ser y Tiempo, a diferencia del conocimiento teórico, tiene el privilegio de hacernos, de no hacer patente el mundo como lo distinto, como lo que está frente, sino aquello en lo que nos encontramos. Y solamente porque nos encontramos en ello, en medio del ente, podemos dar cuenta de la totalidad del ente, que es la pregunta por la metafísica. Por eso, toda la primera parte de estas lecciones está Heidegger ganando, está haciendo todo el esfuerzo por establecer el territorio adecuado desde el cual se pueda preguntar, ganando en acceso, por decirlo de alguna manera, asegurando el acceso. ¿Cómo puedo preguntar por la metafísica? Y por ende, justificar la pregunta de la metafísica si no tengo antes determinado el acceso. Pero no se trata de un análisis lineal, sino de un análisis circular, porque el acceso está determinado por la cosa misma que es la metafísica. Algo así sucede.
¿no? Pero, eh, pero creo que está ahí el tema, ¿no? Sí está ahí tantas páginas dedicadas a este temple y luego preguntarse, que llama la atención, ¿no? Esto que estamos mencionando ahora. Y luego lo que dice Ricardo es cierto, este carácter hiperdescriptivo que no solo queda ahí, porque se trata de una fenomenología hermenéutica, efectivamente. Y hay que pensar en qué sentido la descripción está vinculada con el ámbito de lo hermenéutico, ¿no? O sea, ¿por qué la descripción, que es propia de la fenomenología, se vincula con el ámbito de la hermenéutica, que es el del sentido? Sentido que además se quiebra en los estados de ánimo fundamentales. Pero no se anula, no se aniquila, no deja por decirlo así, de estar. No sé si es la palabra adecuada. Ok, muchas gracias. Pues si les parece bien, pasamos a otra ronda de preguntas. Por lo tanto, Jan ya levantó la mano. Mientras formula su pregunta, Jan, no sé si alguien más quiera participar. Entonces, adelante, Jan, por favor. Hola, hola a todos, y muchas felicitaciones a Pilar por esta excelente interpretación que de verdad que aporta muchísima claridad sobre varios temas que han sido tocados en las sesiones anteriores. Y yo, bueno, mi pregunta va dirigida un poco a los comentarios que se han hecho aquí, y es qué tanto no solo hay que mirar las cuestiones temporales, por decirlo así, la época en que está viviendo Heidegger, eh, y el espacio también, por ejemplo, el contexto de la Alemania, y en un sentido muy básico y particular de él, en la Alemania rural de la Selva Negra, sino que creo también habría que mirar, creo yo, que eso me parece a mí muy importante, los entramados discursivos que en ese contexto se están emitiendo sobre la época y que Heidegger parece reaccionar a ellos con una interpretación que es justamente la del aburrimiento. Pienso yo en concreto en el parágrafo 18 del curso, donde Heidegger reacciona a Spengler, a Ludwig Klages, a Leopold Ziegler, y justamente como el camino que elige la presentación de Heidegger es mencionar que hay de alguna forma una especie de hastío, como de aburrimiento, como de rechazo hacia la presentación tradicional que generalmente se hacen a los problemas de la cultura. Entonces, me gustaría simplemente como enfatizar eso en la pregunta. ¿Qué tanto además hay que tener en cuenta los entramados discursivos que se están presentando justamente en ese momento? Gracias. Sí. Ok, gracias, Jan. Entonces, si les parece bien, tomamos otro par de preguntas. Aquí en el chat hay una pregunta de Pamela. Entonces, bueno, no sé si, Pamela, si estás por ahí, si quieres comentarla o si la leo yo. Bueno, si te parece bien, la leo. Pregunta Pamela. ¿Acaso esta cuestión que lleva al discurso respecto de aburrimiento y el momento histórico-social estaría desarrollado por Heidegger en Caminos de Bosque, la época de la imagen del mundo? No específicamente el aburrimiento, sino más bien la historicidad. Bueno, esto lo pregunta Pamela. No sé si hay otra pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, César, Sí, claro. ¿Acaso esta cuestión que lleva al discurso respecto del aburrimiento
y el momento histórico social estaría desarrollada por Heidegger en Caminos de Bosque, en concreto en la época de la imagen del mundo, y no específicamente el aburrimiento, sino más bien la historicidad. Ajá, Ujú. sí. Ok. Y bueno, mientras hay otra pregunta, entonces quisiera yo también plantear una pregunta. Y tiene que ver con los temples fundamentales, porque, bueno, ya sabemos, y creo que lo hemos comentado y es algo que se ha estudiado bastante, que los templos fundamentales no son algo que decidimos, ¿no? Sino que acaece. En esa medida, pues escapa completamente a nuestra voluntad, a nuestra decisión y a nuestro control. Esto ha llevado a que muchos se pregunten o nos preguntemos eh, cuál es entonces el lugar del ser humano acá, ¿no? Si es un simple conducto, si es un factor pasivo de esta, por decirlo así, ¿no? Pasivo entre comillas, de esta apertura que tiene lugar en los templos fundamentales. Y creo que acá como un punto clave, un punto problemático ante estas cuestiones, es algo que mencionaba al inicio de la ponencia, porque Heidegger lo menciona aquí, pero también en otros textos, él dice que frente a estos templos que suceden, que no decidimos si nos llegan o no, uno debe ponerse en disposición, ¿no? Ahí está, eso me causa mucha inquietud, porque este ponerse en disposición, es decir, previo al temple, previo a que ocurra ese temple fundamental o no, Ujú. ¿qué naturaleza tiene? Es también algo templado, es decir, sucede también en un templamiento anímico, es algo que decidimos, eso sí lo decidimos Ah, nosotros, eh, quizá tenga que ver con la libertad humana, no sé, eso es lo que quisiera preguntarle, ¿qué, pues qué... Es algo que creo, si no me equivoco, Heidegger no da muchas pistas al respecto, ¿no? Porque lo menciona así, lo dice varias veces, ponerse en disposición, estar a la espera, pero ¿qué es específicamente más este estar dispuesto? Bueno, esa sería mi pregunta. sí, sí. Gracias por las preguntas. No, bueno, pues sí, son lo que señalaban, el meollo del problema, ¿no? En relación a lo que decías, Ran, yo creo que, bueno, sí, solo algo, otra vez, me vino a la cabeza que es para no hacerle la injusticia a Heidegger de pensar fuera de sus propias categorías, sino que tratar de discutir desde él mismo. Entonces, habría que no disociar, como decía hace rato, la idea de las categorías no solo no disociar, sino no pensar tiempo y espacio como la tradición ha pensado tiempo y espacio, y recordar que tiempo aludiría en Heidegger a la temporalidad o temporeidad, de acuerdo a la tradición, a la traducción, perdón, y a la idea del tiempo como éxtasis, ¿no? Hay que mantenerlo todo el tiempo en mente. Y la idea de espacio, que no es esta idea de espacio tampoco de la tradición ni tampoco de la modernidad, sino que hablar en cualquier caso de espacio en Heidegger tiene que ver con aludir a la situación, a la facticidad, al aquí y ahora, y también, muy importante, al habitar. Porque acuérdense toda esa descripción que hace Heidegger ya en Ser y Tiempo y que luego vuelve sobre ella en sus análisis sobre el espacio, en donde el espacio no es algo abstracto justamente en lo que artificialmente estamos como en un receptáculo, sino eso que se va de alguna manera generando a partir de lo que somos nosotros mismos. Y es interesante ver cómo en los templos de ánimo se vuelven a hacer patentes estos dos elementos fundamentales. La temporalidad, en el caso del aburrimiento es muy claro, pero también la situación,
en el sentido de facticidad, de aquí y ahora, de, de espacialidad y por ende muy vinculada al fenómeno del habitar. Ahora, efectivamente lo que dices, Jan, es fundamental. Sí, desde luego que sí. La reacción de Heidegger, este texto es una reacción de Heidegger ante los discursos de la época y ante los discursos que se están perfilando ya como este exceso de información muy vinculados con los problemas de la cultura, pero también con los de la ciencia y de la técnica, que es lo que trabajaste tú, César, de manera excelente en tu tesis. O sea, lo que está diciendo es, claro, hay un aburrimiento y en ese sentido sí habría una pertinencia en la época, o sea, actualmente, de pensar este temple, no lo había considerado yo, vuelve a cobrar cierta pertinencia porque efectivamente ante una información excesiva, ante la técnica desbordante, ¿qué? ¿Qué se puede decir? ¿Qué ganamos? ¿Ganamos algo o simplemente nos quedamos en la nada? Simplemente lo que sucede es quedarnos vacíos y esta retracción del tiempo a la que Heidegger aludía. Y efectivamente, creo que hay que ver la situación histórica, pero también el entramado discursivo en el que se da este texto y como una reacción a este entramado discursivo que prepara, que está ya prepara, que no se está preparando, que está ya viendo los problemas que va a tratar en la pregunta por la técnica. En cuanto a la idea de historicidad, igual va a suceder lo mismo. La idea de historicidad está vinculada, totalmente vinculada a la idea del espacio y a de la situación y al tiempo. Es decir, que el Dasein sea histórico o que la historicidad sea un carácter de la existencia, a lo que alude es justamente que siempre aquí y ahora. No tiene el carácter de la trascendental en el sentido de la modernidad, sino del aquí y el ahora. Y luego, lo que dices, César, qué difícil es si tratamos, insisto, de hacerle justicia a Heidegger y de pensar desde sus coordenadas y desde sus categorías, pensar al hombre de otra manera, pensar al hombre no desde lo facultativo. O sea, es posible, mi pregunta es si es posible hacerlo. Porque, o sea, creo que tu pregunta lleva allá, porque otra vez, uno va siguiendo el análisis y va siendo muy iluminador, va siendo muy claro, ¿no? Y entonces en este análisis uno va viendo que hay temples de ánimo que son fundamentales, otros que no lo son, y el temple de ánimo fundamental es en donde va siendo cada vez más indeterminado el vínculo con lo ente intramundano, con lo otro, con los otros, que vamos estando privados de todo arraigo con las cosas, de toda capacidad de asirse al sentido de lo que nos rodea, del mundo, que el mundo, digamos así, se quiebra y el tiempo se hace largo y se nos hace presente. Y sin embargo, y eso tiene un carácter metódico que va a dar lugar a la pregunta por la metafísica. Pero lo que tú estás señalando, César, es el antes del antes. Es decir, y antes, ¿cómo llegué yo a esa disposición? Y entonces Heidegger, toda la primera parte del curso, dice, hay que despertar ese estado de ánimo. Y entonces da también muchas vueltas alrededor. Despertar un estado de ánimo significa no lo elegí, no lo provoqué, no sé si lo encontré o me encontró. Nos encontramos.
Y entonces hay que disponerse a la escucha. Y aquí tiene un lugar fundamental en Heidegger la escucha. Hay que tener la disposición de la escucha. Ante tu pregunta es, ¿cómo dijiste, César? ¿Cuál es cómo me dispongo? Si en el disponerme ya hay una elección. Sí, si este ponerse en disposición o el despertar, que es aquí también otra manera, como lo dice Heidegger, el despertar el temple, si a su vez también es templado, o sea, si también hay un estado anímico. Tiene que estarlo, porque no podría no estarlo. Pero la pregunta es, ¿cómo entonces te pones en disposición? Algo porque así. entonces sería un círculo vicioso, ¿no? Sería cómo me pongo en disposición, y entonces habría que decir, la disposición acaece también, la disposición también sucede. Sí, exacto, eso me refiero. Creo que lo que sí lo que hay que recordar es que esto que estamos analizando nosotros ahora, porque tiene que ver con el temple, no hay que olvidar que hay una contrapartida también del Dasein. Habría un peligro en que solo viendo por decirlo así, lado del Dasein, diríamos que es pasividad. Pero es también proyecto. Acuérdense que el Dasein es proyecto-yecto y que es posibilidad-yecta. Entonces, en ese sentido, el Dasein puede también elegir dentro de las posibilidades fácticas colocarse o no en determinada posición, en determinada disposición. Colocarse en ello no significa garantizar que se lleve a cabo, pero puede elegir escuchar. Se me ocurrió ahorita, no sé por qué, una comparación, igual está un poco forzada, pero ¿se acuerdan de Aristóteles cuando habla en la Ética Nicomaquea de cómo se puede conseguir una vida lograda o cómo es posible la consecución de la felicidad? Y dice, la felicidad nunca puede constituir un objeto directo al que vamos directamente por él, y hacemos justamente esta crítica a la ciencia, al ámbito de la cultura, de voy a hacer un recetario para lograr ser feliz, y entonces 1, 2, 3 los pasos y logro esto, ¿no? Justo no, tiene un carácter oblicuo la felicidad, dice Aristóteles. Lo que puedo hacer es buscar todas las condiciones para que eso se dé, y entonces, teniendo todas esas condiciones, la felicidad puede o no advenir. Lo mismo sucedería con el temple. Ok, sí, muchas gracias. Creo que sí me da sentido esta lectura, que además no me parece arbitraria, ¿no? Porque como sabemos, Heidegger retoma muchos elementos de la ética aristotélica. Ajá, sí. Bien, muchas gracias. Luego también, César, un poco, y en relación a esto, luego también está aquí, sabemos que Heidegger retoma muchísimas cosas de Aristóteles, que está Aristóteles presente a lo largo de su pensamiento, de todo su pensamiento, pero también aquí, en el estudio, digámoslo así, de los temples, se acusa clarísimamente no sé si la palabra sea semejanza con el pensamiento oriental. No en balde también sabemos que hay una recepción de Heidegger importantísima en Oriente. A mí de pronto me parecería que Heidegger hace un gran esfuerzo por decir el lenguaje occidental, lo que en Oriente se dijo de otra manera mucho más sencilla, pero que está ahí, que definitivamente está ahí. Ok, muchas gracias, Pilar. A ver, vamos con otras preguntas. Hay una pregunta aquí en el chat y me parece que Ricardo también quiere preguntar. Entonces, leo la pregunta que está acá de Fernando, que dice lo siguiente. Si no entendí mal, usted menciona que puede haber cierta imposibilidad de despertar un temple fundamental como el aburrimiento profundo en un contexto
como el actual. Bueno. Uh-huh. Sí, a ver, bajo un poquito. Podemos decir entonces que esta imposibilidad de despertar ciertos templos fundamentales nos cierra la posibilidad de preguntar de manera esencial por las cuestiones metafísicas fundamentales. Ok, esa es la pregunta de Fernando. Y vamos contigo, Ricardo. Sí, gracias. Nada más era en relación con lo que estaban comentando Pilar y tú de este ponerse en disposición. Quizá lo podríamos decir del siguiente modo, estar abierto a la apertura, ¿no? Exacto. Es decir, somos seres posibles, somos seres abiertos, de hecho, ontológicamente, pues, somos seres abiertos, pero como bien decía Pilar, ¿no? Esta apertura prácticamente la podemos negar o podemos huir de esto, de manera que esta disposición, y me encantó lo de la escucha, ¿no? Que rescata Heidegger precisamente la musicalidad del mundo, digámoslo así, ¿no? Y entonces, la idea de Stimmung, que tiene que ver con voz y voz, melodía, ¿no? Y estar templados como, y ¿no? afinados también. Así es, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ver, ¿no? Es decir, no se trata de oír, sino de oír, perdón, sino de escuchar, y entonces aceptarte, simplemente, pues es lo más difícil, Sí. aceptarte efectivamente como un ser abierto, ¿sí? Exacto. Como un ser posible, sí, estar dispuesto a eso. Es lo único que quería decir. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Ricardo. Justo esta idea de aceptar la apertura implica, o aceptar la apertura implica también la posibilidad de estar cerrados, ¿no? Porque a toda apertura le es igual de originaria la negación o la privación. Esos son los temas que están de base o a la base de todo esto, ¿no? La idea de la apertura como verdad, como libertad, como la esencia de la verdad, la esencia del fundamento. Son todos estos textos que se dan en esta época que son importantísimos, creo yo, que son, y que implican ese estar, eso de ponerse en disposición y ver si tiene lugar o no tiene lugar el estado de ánimo en cuestión. La otra pregunta, ¿cómo era, César? Perdón. Sí, la leo. Dice Fernando, si no entendí mal, usted menciona... Sí. Ajá. ¿La leo? Sí. Okay. Si no entendí mal, usted menciona que puede haber cierta imposibilidad de despertar un temple fundamental como el aburrimiento profundo en un contexto actual. Podemos decir entonces que esta imposibilidad de despertar ciertos temples fundamentales nos cierra la posibilidad de preguntar de manera esencial por las cuestiones metafísicas fundamentales. Tiene que ver también un poco con lo que decías tú de manera indirecta, ¿no? César, o sea, es decir, o en algún momento creo que también mencionaba Luis, es decir, si no depende de mí el estado de ánimo que libra acceso a la pregunta por la metafísica, entonces quizá la pregunta por la metafísica no puede llevarse a cabo. Y otra vez es muy difícil de pensar esto desde las coordenadas del propio Heidegger, porque cuando él habla de estos estados de ánimo epocales, después de este momento, son estados de ánimo y justo epocales, en donde ahí sí está completamente deslindado, bueno, no completamente, pero porque siempre hay, evidentemente está el Dasein dado por supuesto, como presupuesto, pero efectivamente cuando él habla de el olvido, volvemos a la idea del olvido del ser. No es que se me olvidó y puedo recordarlo. Es que quizás se ha ocultado y yo simplemente nada puedo hacer más que ponerme en posibilidad de escuchar ese silencio,
creo. Ok, muchas gracias. Tenemos todavía tiempo de otra ronda de preguntas. David tiene la mano levantada. Entonces, David, si te parece bien, vamos contigo. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí, Bueno, pues primero quería agradecerle a la doctora Pilar por su exposición tan esclarecedora. gracias, Eh, David. no, a usted, doctora, muchas gracias. Y pues quería comentar justo que a mí también se me hizo un poco curioso, bueno, bastante curioso que Heidegger trate el aburrimiento, en particular porque justo al hablar de este tercer tipo de aburrimiento nos plantea una experiencia que a mi parecer está bastante distanciada del aburrimiento, como, al menos como lo plantean los primeros dos casos, como algo mucho más, no sé, que uno lo puede trasladar a su propia experiencia. En cambio, el tercer caso, el tercer tipo de aburrimiento, lo asocio más como un tipo de éxtasis místico o algo así, porque al llevarnos a la indiferencia de los entes y llevarnos como esa nihilidad que nos reúne con todo lo demás sin ser absorbidos por los entes, pues no se me hace tanto como un aburrimiento, sino algo que asombra o no sé. Ujú, Y bueno, justo al plantear como, bueno, al buscar llegar a este temple anímico fundamental para, como ustedes decían, asegurarnos el lugar desde el cual se puede dar el pensamiento, la filosofía, eh, se me hace que justo esa es la razón como de llamarlo el aburrimiento, ¿no? Porque como lo decían, es como una llamada, una desaceleración de cómo se venían dando las cosas en este contexto histórico justo en el que está ujú, hablando. ujú. Y justo a este respecto a mi pregunta, porque en algún punto se hablaba de Kierkegaard y de su concepto del instante, y no estoy muy familiarizado con Kierkegaard y quería saber si tal vez podíamos hablar un poco de esto, a ver si se me aclara un poco la A ver, cuestión de este tercer a ver si aburrimiento. me ayudan con este, bueno, sí, sí, está presente Kierkegaard desde luego en toda esta interpretación heideggeriana de los afectos, de los temples de ánimo, solo que desde luego de la angustia, solo que volvemos al problema anterior, que es que si bien está Kierkegaard presente, o en algún momento estuvo presente, la cuestión es que va a ser deslindado de la subjetividad, que en Kierkegaard no. Entonces, ese pensamiento de la angustia, de la autenticidad digamos, el resultado que va a tener en Kierkegaard no es para nada el mismo que va a tener en Heidegger. Para Heidegger, yo creo que Kierkegaard seguiría moviéndose en el ámbito del sujeto y el objeto, seguiría moviéndose en el ámbito de una comprensión de los estados de ánimo, no psicologizante, pero sí subjetiva. Eso creo que me viene a la mente. No sé si alguno de los compañeros pudiera aportar más sobre esta noción. Sí, La sí, angustia heideggeriana, la angustia de Kierkegaard. Sí, Ricardo. sí, gracias. Creo que el tema que estás tocando, David, es brutal. Es Uh-huh. brutal porque yo te podría decir, en el caso específico de Kierkegaard, él de manera enfática, de manera clara, es un pensador cristiano. Y los estados de ánimo tienen una íntima relación precisamente con su relación con Dios. En Kierkegaard es claro. ¿Qué tan claro o no lo es en el caso de Heidegger? Uh-huh. Porque creo que es un tema, claro, que no podemos poner en la mesa ahorita porque nos llevaría a otros lugares, pero yo me atrevería a decir, Pilar, César, queridos amigos, que la fe, Heidegger nunca pierde la fe. Y esto muchos de sus ensayos, muchos de sus pasajes tienen precisamente a la base
una fe, no un dogma. Es decir, mientras Kierkegaard acepta un dogma, lo que no hace Heidegger es precisamente aceptar el dogma, pero lo que nunca pierde Heidegger a lo largo de su vida es la fe. Es decir, él no acepta ya la beca, esto lo saben ustedes, ¿no? Es decir, comienza con estudios de teología, hay ahí un gran futuro y llega el momento en el que Heidegger dice, no, lo que sé es que el sistema, literalmente, no puedo aceptar el sistema, pero eso no significa perder la fe. Entonces, digamos, déjame decírtelo así, porque nada más estoy balbuceando, evidentemente, mientras Kierkegaard es sistemático, ¿sí? Tiene una fe sistemática, ¿sí? Heidegger tiene una fe sistemática. Y esto no solo con respecto a la fe, sino con respecto a su manera de escribir, ¿no? Es decir, bajo ningún concepto está pretendiendo Heidegger escribir un sistema. No sé si he dicho algo o más bien me fui. Y luego está esto que yo estoy de acuerdo en esto que dices, Ricardo. Solamente diría, no estoy tan segura si no pierde la fe. Lo que no pierde son las categorías del pensamiento cristiano. O sea, esas categorías invertidas, lleva a cabo, no sé si una apropiación, una inversión, una subversión, pero no sale de esas categorías. La idea de finitud, la idea de culpa, la idea de la fe misma, de la angustia, la muerte. Es curioso cómo no abandona esas categorías. Y desde ahí, algo así. Sí, bueno, nada más, igual quizá para abonar y aderezar un poquito este diálogo que surgió inesperadamente con Kierkegaard y lo divino, Dios. Recordé una pequeña anécdota que se cuenta de Heidegger, en la que ya en su vida mayor, ya siendo más grande, es decir, pues ya después de que oficialmente se había separado de la iglesia institucional, ¿no? Entonces, pero no dejaba de asistir a algunas misas y algunas celebraciones eclesiásticas en Meskirch, ¿no? Entonces, por ahí hay una anécdota, la parafraseo, y no hace exactamente así las palabras, pero se cuenta que en alguna ocasión alguien le preguntó porque iba a misa, estaba en misa, y seguía el rito normal, como cualquier otro habitante del pueblo, y alguien le preguntó, pero profesor Heidegger, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en la iglesia como todos los demás? Y su respuesta fue algo como, donde muchos hombres han rezado y orado por mucho tiempo, ahí está lo divino, ¿no? Y bueno, esto también nos habla de que, o sea, lo divino, que como decía Ricardo, es un tema enorme por sí solo, ¿no? Yo en el personal en Heidegger sigo sin entenderlo, pero lo que sí me queda claro es que hay una relación histórica con el ser humano, ¿no? No es que lo divino esté desligado por ahí en otra esfera, sino que tiene que ver con la historia y con el ser humano, ¿no? Pero se trata, y aquí quizá hay una relación con Kierkegaard. En Kierkegaard también, cuando habla de estos tres estadios, el estético, el ético y el salto al religioso, ahí me parece que sí hay muchas analogías, ¿no? Equivalencias. Claro, habría que tomar con calma las diferencias, pero en el caso del estadio religioso me parece algo muy semejante a Heidegger, porque Kierkegaard parece hablar de una especie de transformación esencial del ser humano, pero que no es aparente, ¿no? De hecho, en Temor y Temblor, cuando describe al caballero de la fe, así le llama, y uno habla con él, lo ve, pues es una persona completamente normal, ¿no? O sea, no se le ve ahí la huella de que haya dado el salto. Y quizá en Heidegger es algo similar, ¿no? O sea, sigue siendo una persona, bueno, Sí, cuando uno está templado. Sí, adelante.
Sí, que Heidegger también se detiene muchas veces en señalar que no se trata de un privilegio o de hombres espectaculares, excepcionales, sino que se puede, esto de los templos fundamentales, que a cualquiera puede advenir, Ujú. que también, bueno. Sí, y también lo dice Kierkegaard. También Kierkegaard dice, cualquiera puede estar esto, y sin embargo, es algo insólito, ¿no? Ujú, El mismo Kierkegaard dice, yo no lo he hecho, yo solo lo estoy ujú, describiendo. ujú. Sí, Sí. sí. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario antes Este, de cerrar. yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Y en mi caso, yo soy teólogo también de profesión, soy Mm, docente de seminarios católicos, soy clínico y filósofo, pero ahorita sí quisiera abonar algo, pues digo, al fin y al cabo es una pregunta quizás un poquito hasta mi perfil. Eh, la teología de Heidegger, de hecho, él se forma con jesuitas, no olvidemos eso. Entonces, el carácter que impregnan a Heidegger, lo comento porque he trabajado con muchos jesuitas, la formación de ellos es quitar el sentimiento. Heidegger con algo que nunca estuvo de acuerdo es quitar el mm, sentimiento. mm, Se volvieran unas personas frías en la teología. Precisamente un jesuita en corte, analogando la pregunta que hacían hace rato, se forma netamente racional y la fe se ve como sistemática, como decía el doctor Ricardo, o igual el doctor César. Eh, entonces Heidegger lo único que no estuvo de acuerdo es la frialdad de la fe, porque de hecho en los cuadernos negros se hace una relectura en el 1939, se ve hasta un Heidegger nostálgico, pero ujú, a la vez, o sea, centrado en su fe, no una fe sentimental, sino veo que es una fe hasta epistemológica, que es un asentimiento de la razón, pero abierto a lo divino. Y de hecho, precisamente ahorita analogo con lo que decía la doctora Pilar, que es encontrar con el ente, no es que como el Dios de los filósofos, el Dios no. O sea, Heidegger sí tenía claro algo, estaba en contra del sistema por la frialdad del mismo, sobre todo ujú, en Alemania, digo, me he especializado un poco en el pensamiento de Benedicto XVI, y todo el pensamiento de corte alemán teológico es frío. O sea, es frío, es netamente frío. Entonces, cuando Heidegger se encuentra, efectivamente, menciona a Kierkegaard porque Kierkegaard sí tiene algo. Mete la fe sistemática, pero con sentimiento. mm. Entonces, Heidegger, eso es lo que quería abonar un poquito al comentario, pero sí, yo estoy de acuerdo con el doctor César también, que efectivamente es como si a veces decía la doctora Ángel Xolocotzi en la primera sesión, que a veces se ha visto un Heidegger como místico, y no. O sea, Heidegger No. era un humano que hasta lo veías ahí en su cabañita sacar agua, o sea, un hombre común y corriente, pero muy humano y natural. Mm. Y bueno, no olvidar también aquí, se forma con jesuitas, pero en términos de su filosofía, recordemos la influencia enorme de San Agustín, que justamente da una importancia esencial a la afectividad, y eso es de tradición cristiana, de tradición católica, y sobre todo protestante. O sea, también la presencia en Heidegger de Lutero es fundamental, es fundamental. Y acuérdense que Lutero era agustino, entonces toda la lectura heideggeriana del cristianismo primitivo se va a orientar desde la mirada de Lutero, de San Agustín y de Pablo de Tarso, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, que es una línea fundamental en la misma iglesia católica. San Sí, Agustín. sí. Tenemos tiempo para una última intervención. Jan tiene la mano levantada. Adelante, Jan, por favor. Bueno, una última pregunta que le quería hacer a Pilar con base en su exposición. Bueno, un comentario. Era que a mí me pareció muy interesante la vinculación que ella hizo en torno a la estructura del aburrimiento o su triple concepción en relación con el en de ser y tiempo. Yo quería preguntarle por una sugerencia que yo hice
en el curso, en la sesión anterior, Ujú. y que tenía que ver con el hecho de que yo veía que justamente la concepción fenomenológica del aburrimiento era precisamente fenomenológica justamente en este contexto que mencionabas de la descripción, pero yo lo veía también en el sentido en que hay, a mi juicio, una copertenencia entre las tres formas de aburrimiento y la triple concepción del fenómeno que se esboza en el contexto de ser y tiempo. Es decir, una comprensión formal, una comprensión vulgar y una comprensión fenomenológica del concepto de fenómeno que, a mi juicio, en este sentido, tendría que ver con la tercera forma del aburrimiento profundo. ¿Cómo ves justamente esa tematización? Es decir, leer el aburrimiento con base en el concepto de fenómeno. Ujú. Sí, a ver, justamente, ajá, a ver si lo sigo bien, Jan. Efectivamente, el aburrimiento debe de ser comprendido como fenómeno. Y en tanto que comprendido como fenómeno, hay que recordar que fenómeno alude a la cosa misma y hay que dar cuenta de la cosa misma en los límites en que se muestra y cómo se muestra. Heidegger vuelve sobre esta idea varias veces en su filosofía, pero ahora me viene a la mente en los seminarios de Solicón cuando dice que en el caso de los temples de ánimo hay que recordar su carácter fenomenológico, es decir, no tener ninguna predisposición fisiológica, explicativa, psicoanalítica, sino simplemente dejarlo que se muestre tal y como es, para que desde ahí nos dé noticia de sí mismo. Y entonces, la pregunta que tú hacías tiene que ver con, me lo puedes volver a repetir, el carácter fenomenológico, o sea, cómo el carácter fenomenológico del aburrimiento. Sí, mi pregunta es si tú crees que coinciden las tres formas del aburrimiento con la triple concepción del fenómeno, entendido como fenómeno, como Sí, concepto formal, sí, otra como concepción vulgar y la última como concepción fenomenológica. sí, yo diría que, sí, ya, perdón, me fui por otro lado. Sí, yo diría que sí, siempre y cuando no, igual que lo hace Heidegger en ese tiempo, no hiciéramos una distinción que pareciera que se habla de tipos distintos de aburrimiento, ni de tipos de fenómenos distintos. En estas divisiones que hace Heidegger, a veces el problema está en hacerlo demasiado radical y olvidar que hay una copertenencia de uno con otro. Hasta la concepción más, digámoslo así, vulgar de fenómeno tiene que ver con la idea fenomenológica de fenómeno. No es una cosa que quedó atrás, que Heidegger va, digámoslo así, como dejando atrás, deshaciendo esto no es, esto no es, esto no es, para llegar a esta pureza. No, aún en la concepción fenomenológica de fenómeno está contenida la idea del fenómeno en el sentido vulgar. Lo mismo sucedería en el caso del aburrimiento. Es decir, en el aburrimiento profundo, no desaparece absolutamente el aburrimiento en su primera forma. ¿En qué sentido no desaparecería? Efectivamente, ya no hay un ente determinado, ya hemos cedido absolutamente a esta temporalidad que se retrae y a este vacío en el que estamos inmersos, pero eso no significa aniquilamiento. En el caso de que es metafísica, creo que es todavía más claro. Cuando en esta, digámoslo así, aparición de la nada, Heidegger lo repite muchísimas veces, lo hace a una con lo ente. No es un aniquilamiento, lo mismo sucede en el aburrimiento. Por eso, comparándolo con lo que estás diciendo tú de los tres sentidos de fenómeno,
se mantendrían en los 3 sentidos de aburrimiento en la medida en que la situación sigue de alguna manera estando presente, pero si lo tuviéramos que decir cinematográficamente, yo diría que ya no ocupa el primer plano. Pero no ha quedado atrás. No ha quedado absolutamente atrás. No claro, es, y lo llaman. justo, perdón, no es este estado místico de un tiempo prístino o una nada que de pronto resplandece. No, es a una con la situación y con la totalidad del ente. Claro, y yo lo que quisiera solamente agregar como complemento es que Heidegger en ese punto es, por decirlo así, una especie como de maestro de la descripción, en el sentido en que sabe muy bien que el punto de partida y la manera de ganar el acceso tiene que ver justamente con poner aquellas cuestiones que nos aseguran una experiencia con el fenómeno. Exacto. Por ejemplo, por eso al principio tematiza muy bien la cuestión del pasatiempo. Exacto. Exacto. Y si bien el pasatiempo ya no es nada claro y es muy difícil de conseguir en el aburrimiento profundo, no es que, digamos, ya quedó atrás ese aburrimiento y ahora viene este aburrimiento profundo en el que no hay pasatiempo. No. Sino el pasatiempo como modo de acceso. Exacto. Yo diría, sí. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. Gracias. Bien, muchas gracias, Jan, Pilar, gracias a todos. Pues gracias ya a ustedes. Justamente ya está por dar la 1, entonces es el tiempo estipulado. Todos sé que ahora tenemos que ir a otros asuntos. Entonces, pues lo dejamos hasta acá, pero ha sido muy esclarecedor. También, no sé ustedes, pero a mí en lo personal me quitó el frío, no solo climático, sino también el frío emocional en esta época tan singular e incluso gris, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Así que fue un enorme gusto tenerlos acá. Gracias a todos. Gracias, César. Y nos vemos próximamente. La siguiente ponencia va a estar a cargo de Ricardo Hornefer, precisamente, que nos acompaña. Nada más estamos por confirmar la fecha y hora precisa. Entonces, se los informaremos a través de Facebook y también por correo electrónico. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Excelente. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Gracias.